en el tema de educación, que es lo que también nos compete también, doctor, se ha hablado mucho de que países como Japón, como Estados Unidos, como Singapur, entre otros, ha salido adelante porque han tenido una fuerte inversión en la educación y que la prioridad de su gobierno ha sido la educación y por medio de la educación ellos han salido adelante. Pero aquí viene la pregunta, doctor. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Ver cómo capitalizamos y cómo tenemos dinero como país para invertir en la educación o invertir cuántos recursos se pueden en educación? O la pregunta, o sea, sí, buena pregunta, pero también podemos preguntar, ¿es cierto eso o no? Sí, correcto. Un país como el que vemos en la pantalla se hizo así de rico, que hoy día Singapur es más rico que los Estados Unidos, se hizo más rico que los Estados Unidos gracias a invertir abundantemente en educación. Y la respuesta es no. Si hoy día todavía invierten poco. ¿Por qué? La inversión del Producto Interno Bruto de educación para educación de Singapur. Miren, en este momento anda ahí por 5 o 6%. Nada espectacular. Nada espectacular, pero en Honduras anda por 4%. Estados Unidos anda un 6%, Alemania un 5%, Japón un 4%. Sí. Y el que más invierte en educación según su Producto Interno Bruto es Cuba con un 19%. Así es. Y mire que son más pobres que El Salvador. Que está mejor distribuida la riqueza, muy bien, muy bien. Eso tiene algo. Pero El Salvador tiene más poder adquisitivo las personas. Exacto, en promedio tiene más poder adquisitivo, pero vaya, un lugar como Costa Rica, que tiene una mucho mejor distribución del ingreso que El Salvador y que el resto de los países centroamericanos, y que tiene un ingreso per cápita más del doble que el de Cuba. Ahí sí, casi cualquier persona puede comprar, consumir, viajar. Bueno, en Cuba no se puede viajar, sí. Es una cárcel. La isla entera es una cárcel. En el nombre de la libertad. Sí, en nombre de la libertad. Y se quiere, hay que arriesgarse en un cayuco. Pero ayer hablaba con una amiga, que no puedo decir el nombre por razones obvias cubanas, que me dice, yo no sé qué tanto se habla en Cuba cuando todo es por dólares. Allí la moneda, o sea, no es la moneda oficial el dólar, pero para todos los trámites tenés que pagar en dólares. Extraoficialmente tenés que pagar en dólares. Y me dice, me da risa que tanto se insulta a los norteamericanos y nosotros nos movemos también al son de lo que ellos nos hacen bailar también. Así es. Sí, no, Cuba es un país que ha fracasado, ha tenido sus logros en educación y en salud. Sí, porque el 0% de analfabetismo en el mundo, el único país es Cuba que lo tiene. No, hay uno que otro, hay escandinavo, hay varios que, pero en la región. Pero en Latinoamérica el número 1 en analfabetismo. Pero ahí está, que tiene doctores, ingenieros, contadores públicos manejando un taxi, porque no encuentran empleo. Es por eso que yo creo que también no muchas personas se van a estudiar una carrera universitaria, porque solo el 9% de ellos tienen un título universitario, no así Estados Unidos, sí. Que anda un río de un 30%. Sí, ahí es mucho más alto. Entonces, claro, no ajusta el dinero. Cuba, por más que quiera invertir, está invirtiendo casi un quinto del total de su economía. Correcto. En educación. Pero aún así, como la economía es tan pobre, entonces no hay dinero para construir. Miramos que infinidad de escuelas, colegios y universidades se miran bastante decrépitos. Pero doctor, Japón, porque todo el mundo pone de referencia como modelo de cabotaje Japón, ¿salió adelante porque invirtieron en educación, sí o no? No, para nada. Y que en la década de los 50 y los 60, cuando están creciendo a 10%, es su mejor crecimiento. En ese momento el desempleo bajó y llegó a cero. Desapareció, los salarios subieron rápidamente y en ese momento estaba invirtiendo como 3% del Producto Interno Bruto en educación. Y los últimos 20 años han invertido como el doble, más o menos. Y la tasa de crecimiento ha sido de menos de 2% anual. Y el desempleo, como consecuencia, el desempleo ha aumentado significativamente. El subempleo ha aumentado. La distribución del ingreso se ha deteriorado, porque mira, es un fenómeno, entre más rápido el crecimiento económico, mejor se redistribuye la riqueza de un país. No así lo que muchos piensan, que se van a hacer más poderosos los pequeños poderosos que hay en un país. No, todo lo contrario. Cuando la economía crece lentamente, ahí sí hay más concentración de riqueza. Sí, porque lo poquito que entra, me imagino que hay pocas personas que lo acaparan todo. Mire, el fenómeno tiene que ver con la manufactura. Mire, por ejemplo, en la década de los 50 y los 60, Japón estaba creciendo, la manufactura está creciendo a 12% anual, 12-13% anual. Eso de exportaciones, me imagino que también crecían. Sí, pero quedémonos con la manufactura, estaba creciendo a velocidad. Entonces, cada vez el segmento de la población que trabajaba en fábrica iba en aumento, y en aumento, y en aumento. En los últimos 20 años, el segmento de la población, mire, de todos los sectores de la economía, la agricultura, la construcción, los servicios y la manufactura, el que mejor paga es la manufactura.
Así, ¿verdad? Ajá, de todos los rubros. Sí, o mídalo por hora o por mes, el que mejor paga es la manufactura. Entonces, como en Japón pasó, digamos, en 1946, era algo así como un 15% de la población que trabajaba en fábricas, y en 1969 era como 45% de la población que estaba trabajando en fábricas, se triplicó la cantidad de gente que estaba obteniendo los mejores posibles salarios por sector. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, del total de la economía, el porcentaje que le caía a los obreros era más grande, en 1969, por ejemplo. Entonces, pero después de eso, entonces la manufactura comenzó a desacelerarse. Y en los últimos 20 años ha crecido solo a 2% anual. De 12 a 2. ¿Y por qué comenzó a desacelerarse? Porque como creía... mire, es que durante la guerra, la mayoría de la producción manufacturera era militar, o ligada a la industria de guerra. Correcto. Entonces, los aliados, los Estados Unidos sobre todo, su principal objetivo de bombardeo eran las fábricas, porque había que destruir la capacidad del enemigo de poderlos atacar. ¿Ah? Si no tiene rifle, no tiene barco y no tiene ¿será que con espadas no le iba a atacar? Exacto. Y andaba todavía con espadas, pero y se le dejaban ir todos valientes. Y pum, como aquella película de Indiana Jones, que le sale un tipo con una espada, va, y le hace como... Puede ser un gran sable. Sí, y entonces viene Indiana Jones, saca el revólver y le pum. Y asume. Era un ninja, era un samurái. Sí, un samurái. De nada servía. Pues entonces viene y... Entonces Japón se puso... Sí, atacaron y las hicieron pedazos. Man. Entonces, en Japón, cuando ya se empezó a recuperar en el 46, la política del gobierno era reactivar a las fábricas que estaban unas destruidas, otras paralizadas, porque las que estaban destruidas no podían suplir con insumos a las otras, entonces no tenían parte. Así es. Estaba todo el aparato manufacturero paralizado. Entonces se concentraron los japoneses en reactivar la producción manufacturera. Y lo hicieron, entonces le dieron prioridad a eso. Se concentraron y creció rápidamente, creció espectacularmente. Y la economía le fue a las mil maravillas. Pero como hay ridículas teorías que se llaman, por ejemplo, neoliberales, neokeynesianas y neomarxistas. En Japón no había ninguno, los japoneses no creían. O sea, Partido Comunista insignificante, nadie vota por él en Japón. Entonces, lo que son partidos de centro derecha, de derecha, en eso está el espectro. Más neoliberales. Entonces, neoliberales y un poco neokeynesianos. Entonces, la teoría neoliberal dice que el Estado no debe intervenir. Entonces, lo que estaban haciendo, esa intervención era mala, era un pecado para estos brutos del Fondo Monetario. No, para esas geniales, para esas lumbreras. Sí, para ellos lo consideran así. Esas supuestas lumbreras de Harvard, de Oxford. Entonces lo estaban violando por cuestiones de seguridad nacional. Así como durante la guerra estaban promocionando la manufactura militar porque estaban en guerra, ¿me entienden? Así de sencillo. O sea, estaban violando la doctrina porque al fin y al cabo veían los japoneses se lanzaron a la conquista de China en 1931, de lo que es el norte de China, la zona que se llama Manchuria. Ajá. ¿No? Y entonces, y después en el 37 se lanzaron, agarrémosla toda, dijeron. Agarramos un pedacito, ponemos todo. Así que la gente es abusiva. Sí. Entonces, bueno. Le dio la mano, bueno, ahí no le dieron la mano. Se tomó la mano y digo, ya no agarramos la mano. Ahora agarramos todo. El punto es que... Eso le pasa a muchos políticos cuando le dan la mano a una muchacha. Sí. De esos muchos pícaros que hay, ¿verdad? Sí, que andan correteando mujeres. Sí, tenemos varios. El otro día dijeron que yo. Ah, sí. Sí, o sea, y la verdad que me hicieron honra, porque la muchacha es guapísima. Sí, pero no fue así. O sea, pero no. Cabe decir que no fue así. O sea, que no fue así, no. Por el respeto a la muchacha. Claro, mi hermana fue de mis Honduras y yo sé que les inventaban muchas historias falsas. Porque alguien que está en la mira pública está saliendo mucho en los medios de comunicación. Así es. Pero bueno, sigamos con lo que respecta a la manufactura. Entonces los japoneses estaban violando, durante los 30, estaban violando el gobierno la doctrina neoliberal. ¿Por qué? Porque lanzaron la conquista de China. Así y había que producir un montón. Estaban produciendo armas hasta la economía y le iba a la mil maravillas. Después, bueno, entró la Segunda Guerra Mundial, los destruyen, los vencen, las fábricas están, la economía por los suelos, la empiezan a reactivar, esta vez transforman a fábricas militares en manufactura civil. Así es.
Y lo hacen violando la doctrina. Una vez que ya habían restablecido toda la producción de la preguerra, incluso habían producido todavía más, dijeron, ya cumplimos con el objetivo de reactivar